Dios amado, aquí estamos, Señor, deseando que tú, mi Dios, bendigas nuestras vidas, que obres grandes cosas, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en cada corazón, mi Dios. Nos exponemos a tu palabra, Padre, para ser ministrados, para ser edificados, ser bendecidos. Señor, te pido que el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre, sea una tierra fértil, donde tu palabra pueda fructificar y pueda llevar mucho fruto, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Esta semana estaba recordando la historia de Gedeón. ¿Ustedes recuerdan a Gedeón? Uno de los jueces de Israel en aquella época. Gedeón le tocó protagonizar en un tiempo bien difícil para la nación de Israel, por los invasores a su alrededor, naciones cananeas con las cuales Israel estuvo batallando por mucho tiempo. Y precisamente Gedeón era un hombre que, por el temor, al igual que la mayoría del pueblo, estaban paralizados prácticamente. No podían tener una vida de libertad, una vida de gozo, de alegría, de tranquilidad en la nación de Israel en aquel momento, precisamente por sus enemigos. Pero un día, estando él recogiendo la cosecha para ocultarla de sus enemigos, Dios lo visitó. El ángel del Señor vino y comenzó a hablarle. Pero fíjese qué curioso, porque el ángel le dijo: Gedeón, hombre valiente y esforzado. Me imagino que Gedeón ha de haber dicho: bueno, quizás no es conmigo, o estoy escuchando cosas extrañas. Porque él no se veía como Dios lo veía. Dios lo veía como un hombre valiente y esforzado. Y precisamente el ángel había venido para usar su vida, es decir, para traerle el mensaje de que Dios lo iba a usar, para que él fuera un gran libertador para su pueblo en aquel momento. Pero Gedeón no se veía así. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros tampoco nos vemos como lo que somos, como Dios nos ve. Dios nos ve como guerreros, Dios nos ve como siervos, Dios nos ve, hermanos, como soldados de la cruz. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, traer libertad a muchas almas a través de nuestras vidas. Dios quiere obrar milagros a través de nuestras vidas, quiere mostrar su poder a través de nuestras vidas, pero nosotros muchas veces no nos vemos así. Y Dios quiere que nos veamos como soldados de la cruz. Así que todos aquellos que se ven como soldados de la cruz, como guerreros de Dios, como miembros del ejército del Señor Jesucristo aquí en la tierra, les voy a pedir que se pongan de pie. Aquellos que se ven como soldados, que se ven como protagonistas, que se ven como instrumentos de Dios para llevar su gloria a las naciones. Bueno, los felicito. Dígale a su hermano que está a su lado: lo felicito por ser un soldado de la cruz, por ser un mensajero de esperanza, un mensajero de Dios en esta oportunidad. Y así, mis hermanos, como están de pie, que se ven tan bonitos, tan elegantes, tan felices, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo:
oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles bajo el tema Impacta tu mundo. Es precisamente lo que encontramos en esta porción de la palabra del Señor. Especialmente cuando llegamos al versículo 8 de esta lectura, cuando Jesús enfoca la vida de sus discípulos no a cosas secundarias o cosas, diríamos, de menor importancia, como lo era el aspecto político para Israel en aquel momento, pero Jesús los enfoca en lo fundamental, en lo principal de la misión de todo discípulo y de todo cristiano y de toda iglesia cristiana, que es llevar el evangelio, que ser portadores de la gloria de Dios a las naciones, de impactar la vida de todos aquellos que nos rodean. Esta es la misión de la iglesia. Esto no ha pasado de moda. La visión de la iglesia, hermano, o la misión de la iglesia continúa vigente hasta el día de hoy. Mientras Jesús no viene, la iglesia debe de continuar realizando la visión de Dios en las naciones. Es interesante que en el ámbito secular hay personas, hermanos, que desde su propia perspectiva de cómo ven el mundo y el aporte que ellos quieren hacer para el mundo, desarrollan o se proponen metas extraordinarias. Y podríamos contar aquí muchas personas. Por ejemplo, uno de los programas que a mí me gusta mucho ver porque me impacta el ánimo, la visión de muchas personas alrededor del mundo, es un programa de CNN que se llama Héroes. Ellos promueven el poder reconocer a las personas que en un u otro campo en el mundo dedican su tiempo, dedican su dinero, dedican su atención a ayudar al prójimo, a bendecir a otras personas. Por ejemplo, estaba recordando el caso de un niño que comenzó a edificar casas para las personas pobres en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y a este proyecto se le llamó Casa para Jesús. Y este jovencito ya creció y continúa con esa visión de edificar casas para personas pobres que él ha llamado al proyecto Casa para Jesús. De una manera, digamos, él está compartiendo el amor de Cristo, la gracia de Jesucristo a través de lo que está haciendo. Pero quiero, hermanos, solamente darles un ejemplo de una visión de un hombre que hace unos meses atrás falleció, llamado Steve Jobs. Este hombre visionario que transformó prácticamente en el ámbito de las comunicaciones, especialmente por la vía electrónica, el mundo entero ha conocido de este hombre, ¿verdad? Y si no lo ha conocido por su nombre, ha tenido en su mano uno de los equipos, de los aparatos, de los cuales este hombre fue un impulsor
Fíjese qué interesante, el biógrafo de Steve dice que este hombre fue un revolucionario que revolucionó 6 industrias diferentes, prácticamente casi simultáneamente. Las laptops, las películas, la música, los teléfonos, la tableta electrónica y la edición digital. El biógrafo también dice que este hombre vivió al 100% el eslogan de Apple que dice: las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que realmente lo cambian. El biógrafo dice y describe a este hombre como un emprendedor creativo, un hombre apasionado por la perfección y una feroz determinación. Y concluye diciendo: el hombre que quiso cambiar el mundo. En el ámbito secular hay personas, mis hermanos, que se han propuesto impactar el mundo desde su perspectiva. Y el Señor Jesucristo, a la iglesia del Señor, a cada uno de nosotros, precisamente nos envió para eso, para impactar el mundo, para impactar las naciones, a través de la predicación de la palabra del Señor. Por eso el compromiso, hermanos, de impactar el mundo es el compromiso de cada uno de nosotros. No es el compromiso de los apóstoles, no es el compromiso de los evangelistas, de los maestros, de los pastores, de la iglesia, de los líderes. Impactar el mundo es un compromiso de acuerdo a Jesús, que es una responsabilidad de cada uno de sus discípulos. Alguien, al escribir acerca de Jesús y de su visión, dice que cuando Jesús vino al mundo llegó con el fin de desarrollar una misión divina. Él tenía un plan estratégico de 3 años y medio en los cuales debería de concluir su misión. Incluía preparar un equipo que posteriormente nosotros conocemos como los 12 apóstoles. Tenía una estrategia de evangelización bien planeada. El epicentro de la evangelización sería Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, y el mensaje debería de llegar hasta lo último de la tierra. Jesús dio a sus discípulos tareas específicas en las cuales ellos debían de traer resultados al reino de Dios. Pero también Jesús no solamente dio tareas, sino exigió a cada uno de sus discípulos el cumplimiento de esa tarea. Se dice que Jesús exigió a su equipo fidelidad, Él pidió pasión, Él pidió integridad, Él pidió valentía y también tenacidad para poder alcanzar a las naciones a través de la predicación del Evangelio. Estos fueron los fundamentos a través de los cuales Jesús, hermano, impactaría al mundo entero hasta el día de hoy y hasta la consumación de los siglos a través de la vida de cada uno de sus discípulos. El Señor quiere que usted y yo impactemos nuestro mundo, que usted impacte a su familia, que usted impacte a las personas que están a su alrededor, que impactemos juntos esta ciudad del Salvador, que impactemos esta nación y que impactemos las naciones del mundo, porque el compromiso es, hermano, es ir a todas las naciones con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y de esto, hermanos, quiero, con la ayuda del Señor, hablarles a ustedes en esta mañana. ¿Cómo impactar el mundo? En primer lugar, veamos que Jesús relacionó la vida del discípulo y el poder del Espíritu Santo con la responsabilidad de influenciar y de transformar el mundo. No se puede separar el discipulado, es decir, de que soy un discípulo de Cristo. No puedo separar la realidad de que el Espíritu de Dios mora en mi corazón, que estoy revestido del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo y la misión. En otras palabras, no puede existir un discípulo, hermano, que no esté involucrado en la misión, que no esté activo. No puede haber discípulo retirado, en otras palabras. Los discípulos están relacionados por Cristo como aquellos que influencian, como aquellos que transforman su entorno, su alrededor. Y cada uno de nosotros debemos, mis hermanos, de reflexionar seriamente
en cuanto estamos impactando a las personas que nos rodean. Existe un fenómeno hoy en día, hermanos, y es que el mundo está impactando a la iglesia. Y que muchos que están dentro de la iglesia salen de la iglesia porque el mundo los impacta con sus atractivos, con las cosas que muchas veces, esas luces ilusorias que vemos en el ámbito secular, muchos son atraídos. Es más, algunos salen de la iglesia para ir a buscar con quién casarse en el mundo. Algunos se salen de la iglesia para tratar de hacer buenos negocios, siguiendo, hermanos, los principios del mundo y no siguiendo los principios del reino de Dios. Y todas esas actitudes definitivamente nos van a llevar al fracaso. Vemos en la Biblia que Jesucristo relacionó la vida del discípulo, el poder del Espíritu Santo, con la misión de transformación y de cambio. Podemos ver algunos versículos de la palabra, algunos les van a parecer muy familiares. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, por tanto, id al mundo, impactar el mundo. Fíjese qué interesante que el Señor Jesucristo, hermanos, tenía fe de que muchos serían impactados en el mundo por la predicación de sus discípulos, al grado que les dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro verbo, enséñeles, es decir, discipúlenlos. Jesús tenía la fe, tenía la esperanza, que este mensaje poderoso del Evangelio iba, hermanos, a trascender a través de la predicación de los discípulos, pero relaciona el discipulado con la misión. Hay otro versículo aquí en Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, dice la palabra, Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, es decir, vuestro testimonio cristiano, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted nota ahí el progreso, usted nota ahí la fusión entre Cristo y el discípulo. Los primeros versículos nos hablan de Cristo como la luz del mundo, como la sal de la tierra, como aquel que transforma vidas, aquel que cambia las vidas. Pero luego esa sal y esa luz se convierte, hermanos, en algo personal. Porque Jesús les dice, así alumbre vuestra luz. Es decir, la luz de Cristo en el discípulo se convierte en su luz. La sal de Cristo en el discípulo se convierte en el sabor de su vida. La misión de Cristo, la compasión, la misericordia, el poder de Jesucristo se convierte en su discípulo, en sí mismo. La misión de Cristo es nuestra misión. El amor de Cristo es nuestro amor. La pasión de Cristo es nuestra pasión. La gloria de Cristo es la gloria de cada uno de nosotros. Por eso Cristo dice, ahora ustedes alumbren con esta luz, para que todos aquellos que vean glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso cuando llegamos a Hechos 1:8, cuando Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, somos nosotros los que dividimos mi discipulado de la misión. Pero para Dios no hay división entre el discípulo y la misión. El discípulo cumple la misión. El discípulo es responsable de la visión. El discípulo, hermano, está dando su vida, está impulsando el reino de Dios, porque es la naturaleza de su corazón el poder impulsar el reino de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, hay una declaración muy interesante que Jesús le da a la iglesia después de haber resucitado. Jesús se aparece a sus discípulos en el capítulo 20 y versículo 20 y les dice, y cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y vea qué tremenda responsabilidad tenían los discípulos ante el mandato de Cristo, hermanos, de ser enviados al mundo. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor sopló sobre sus discípulos. Y dice, y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en el versículo 23, a quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. La misión del discípulo era tan importante, hermano, tan categórica, de vida o de muerte. Al no predicar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es mandando más personas al infierno. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando cumplimos nuestra misión, cuando cada uno de los cristianos, hermanos, nos levantemos para cumplir nuestra misión como discípulos de Cristo, vamos a evitar que millones de personas vayan al infierno. Pero mientras nosotros separemos nuestro discipulado de la misión que Cristo ha otorgado a todos sus siervos, vamos a cerrarle la puerta de la salvación a muchas personas para que no vayan al cielo, para que no conozcan el amor de Jesucristo y que sus vidas sean rescatadas. ¿Sabe que si nosotros, mire, como iglesia, de una manera muy práctica, si nosotros como iglesia nos propusiéramos ganar para Cristo a una tan sola persona durante todo este año 2012, si Cristo tarda en venir? Si cada uno de nosotros, hermanos, nos propusiéramos impactar la vida de una persona en este año, ¿qué es lo que sucedería? Hermanos, la iglesia se multiplicaría, la iglesia se duplicaría. Y si cada salvadoreño, que se entiende que pasamos de 1,5 millones de cristianos en este país, hermano, entendiéramos que no hay separación entre el discipulado y la misión, que la misión está incluida en el discipulado porque es la perspectiva de Cristo para su iglesia, hermano, este país sería sanado de la violencia, sería sanado de la inmoralidad, sería sacado de su miseria, habría una transformación poderosa en este país. El Salvador sería conocido no por la violencia, por la guerra y por las cosas malas que suceden, sino que sería conocido por el milagro del amor de Cristo en toda la nación del Salvador. Seríamos un testimonio al mundo. Pero es necesario que veamos, mis hermanos, la visión de Cristo, la cosmovisión de Cristo para el discípulo. Incluye el poder del Espíritu y el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ahora, en segundo lugar, hay dos aspectos importantes para influenciar y para transformar una sociedad. Uno, hermanos, es que la iglesia o el discípulo sea impactado por Dios en su vida, una experiencia personal, una experiencia con Dios. Yo estaba recordando también el caso de Jacob, que estaba leyendo su historia también. Jacob, hermanos, mientras no tuvo un encuentro personal con Dios, Jacob fue un hombre fracasado. Mire, tenía promesa, tenía la bendición de Dios sobre su vida. Tenía tantas cosas lindas, hermanos, para ser un hombre de bendición, un hombre de éxito. Sin embargo, este hombre, a pesar de tener la bendición de Dios y tener promesa de Dios sobre su vida, por muchos años él no pudo ver esa bendición en su vida. Por muchos años su hermano y su familia tenían un concepto de que era un hombre aprovechado, que era un hombre, hermanos, que realmente no podía bendecir a nadie. No había nada con la cual Jacob podía bendecir a su familia, o mucho más yendo a otro círculo. Pero sabe, cuando él tuvo allá, hermanos, en Peniel, un encuentro personal con Dios, cuando la gloria de Dios lo impactó, cuando el poder de Dios vino, hermano, para enfrentarse cara a cara con él, cuando él vio la gloria de Dios en su propia vida, fue cuando Jacob
tuvo, hermanos, la bendición de poder aportar para su familia, aportar para la sociedad en la que vivió y también aportar para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque este hombre fue impactado por Dios. De la misma manera, ningún discípulo puede impactar a otra persona si antes no es impactado por el poder de Dios en su propia vida. Cuando un discípulo es impactado por el poder de Dios, hermano, como una experiencia, diríamos natural, este discípulo va a impactar a otros. Dice que la misión de la iglesia, hermanos, no debería ser una obligación para el discípulo. ¿Qué le parece? Usted y yo no deberíamos de ser obligados por los líderes, obligados por los pastores o obligados por la Biblia a que podamos, hermanos, vertir el mensaje del evangelio, la gloria de Dios a toda persona que nos rodea. Hermano, si realmente usted y yo hemos tenido un encuentro personal, un impacto de Dios en nuestra vida, lo espontáneo, lo natural sería ir y compartir con otros la grandeza de Dios en nuestra propia vida. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, primero, debemos de ser impactados por Dios. Y segundo, vamos a impactar el mundo. Si no sucede lo primero, no va a suceder lo segundo. Ahora, si vamos, hermanos, a analizar un poquito más estos dos aspectos de los cuales quiero hablarles, hablemos de la iglesia impactada por Dios, el discípulo impactado por Dios. Yo he dividido el libro de los Hechos de los Apóstoles en dos partes. La primera parte la veo desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 13. Esta es la primera parte. En esta parte vemos a Dios impactando a sus discípulos. Vemos a Dios impactando a la iglesia. Y a partir del versículo 2:14 en adelante, la segunda parte, hermano, la iglesia o los discípulos impactando su mundo. La iglesia o los discípulos llevando la gloria de Dios a todos aquellos que le rodearon. Entonces, es necesario que los dos aspectos, hermanos, en la vida del discípulo sean una realidad. Dejemos que Dios nos impacte. Dejemos que la gloria de Dios nos impacte en esta mañana. Busquemos la gloria de Dios, el impacto de Dios en nuestra vida, un cambio radical en nuestra vida, un encuentro personal con la gloria de Dios, y Él, hermanos, nos va a dar la fuerza, la capacidad de que usted y yo impactemos a los que nos rodean. Hay tres cosas en este capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos, que quiero mencionarlos como las formas como Dios impactó a los discípulos y a la iglesia. En primer lugar, por la vida y la obra del Señor Jesucristo. La iglesia y el discípulo fue impactado, hermano, por Dios a través de la vida y la obra de Jesucristo. Si Jesucristo no se convierte en la piedra angular de nuestra vida, si Jesucristo no se convierte en el amor de nuestra vida, si Jesucristo no se convierte en la persona más importante para nosotros, si la misión de Jesucristo no se convierte en una prioridad para mi vida, eso significa, amados hermanos, que Jesús no es la piedra angular de nuestro cristianismo o de nuestra experiencia religiosa. Porque Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el rey de nuestra vida. Como Él lo dijo, yo he venido para ser rey, punto. Y para eso vino Cristo, para ser rey del corazón de cada uno de aquellos que le dan una oportunidad en su vida, para ser rey de reyes en las naciones. Para eso vino Cristo. Y hermano, es necesario que evaluemos los cimientos de nuestra vida espiritual. Si realmente Cristo se ha convertido en la piedra angular, se ha convertido en el fundamento, hermanos, de mi vida. Hoy en día hay muchas personas que estuvieron en la iglesia, pero que han sido llevados por vientos de doctrina. Doctrinas, hermano, incluso anticristianas, doctrinas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Y muchos se han ido en pos de doctrinas erróneas, porque no pusieron a Jesús como la piedra angular de su vida. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le dice en relación, hermanos, a que se
encontró en la iglesia de Corinto un problema, una situación difícil, es decir, una apreciación muy, diríamos, muy débil de lo que era el fundamento de la iglesia. Algunos no entendían quién era el fundamento de la iglesia. Y comenzaron a decir, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Pedro, yo soy seguidor de Fulano de tal. Y entonces Pablo tiene, con la autoridad del Espíritu Santo, que declararles a todos y a decirles, Pablo, Pedro y cualquier otra persona, simplemente somos siervos de Dios, instrumentos de Dios, pero el fundamento ya está puesto y el fundamento se llama Jesucristo. Y todo aquel que edifica o sobreedifica sobre este fundamento, su vida será estable, su vida será firme. No se puede poner otro fundamento. No se puede poner doctrina, no se puede poner, hermanos, normas religiosas, no se puede poner personas como fundamento de nuestra vida, porque el fundamento ya fue puesto, el fundamento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sobre ese fundamento, dijo Pablo, tenemos que edificar para tener éxito en la vida. El que tiene a Cristo, hermanos, en su corazón como el fundamento, esta persona ha sido impactada por Dios, por el poder, por la gloria de Dios en su propia vida. En segundo lugar, mis hermanos, Dios impactó a la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 es claro. Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos ser impactados por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Quiero recordarles, mis hermanos, que somos una iglesia pentecostal, que creemos que el Espíritu Santo es Dios, que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, que creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los ministerios del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es el director de la iglesia, creemos que el Espíritu Santo es más que un escalofrío que se siente en el cuerpo, creemos que el Espíritu Santo es más que una fuerza, creemos que el Espíritu Santo es Dios que ha venido a morar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y debemos de ser impactados por el poder de Dios. Solamente una iglesia impactada por el poder del Espíritu Santo, hermanos, va a impactar el mundo. Eso fue lo que pasó a la iglesia primitiva. Cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, el Espíritu de Dios es vital en nuestra vida cristiana. El fuego del Espíritu Santo es vital en nuestra vida. Hay algunos que no pueden romper algunas ataduras de pecado, algunos vicios. Ha luchado, usted dirá, hermano, mire, yo he luchado. Lo he hecho de diferentes formas, diferentes medios. He luchado poder romper con esta atadura, con este vicio, dejar este pecado, dejar esto que sé que está destruyendo mi vida y a lo mejor mi familia, pero no he podido dejarlo ni superarlo. El Espíritu Santo nos va a ayudar para poder, mis hermanos, romper todas aquellas cadenas que usted y yo no podemos romper en nuestras fuerzas, para poder dejar todo aquello que hemos de dejar y que no hemos podido. El poder del Espíritu Santo nos va a dar la facultad, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la victoria sobre cada una de las situaciones que no podemos vencer. Amado hermano, si usted ve al frente, es decir, hacia el futuro, y usted ve que no va a poder, porque las circunstancias son tan difíciles y parece que no hay esperanza hacia el futuro, el Espíritu Santo le va a dar la visión, el Espíritu Santo le va a dar la energía emocional, la energía espiritual para que usted pueda ver hacia el futuro, hermanos, un futuro de victoria. Porque si Dios está con nosotros, dice la Biblia, entonces ¿quién estará en contra de nosotros? Usted recuerda a Zorobabel. Zorobabel fue uno de los príncipes de Israel en la época después de que Israel salió del cautiverio babilónico. Las circunstancias eran muy adversas. Una nación en ruinas, un país totalmente quebrado. Mire, si hay un país que estaba totalmente quebrado, hermano, y quizás más que El Salvador,
Fue precisamente Israel en el momento cuando Dios envió a Zorobabel para reedificar la nación. Estaban completamente quebrados, en bancarrota. Y obviamente para Zorobabel era, hermanos, tan difícil el poder proyectar ánimo, fe, esperanza a aquel remanente que estaba ahí para llevarles hacia adelante en la restauración, hermanos, de la nación. Porque había mucho desánimo a causa de las ruinas y de todos los problemas que estaban sobrellevando. Pero un día Dios vino y le habló a través del profeta y le dijo: Zorobabel, no es con tu fuerza, no es con tu ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Dios de Israel. En aquel momento difícil este hombre recibió, amado hermano, un mensaje tan poderoso que le animó a seguir reedificando y avanzando, porque él se dio cuenta que no era con su fuerza, no era por su sabiduría, no eran por sus estrategias militares o políticas que él iba a llevar a Israel a la victoria, era porque Dios estaba con ellos, amén. Es porque el poder de Dios estaba manifestándose, mis amados hermanos, en ese pueblo que había confiado en el Señor. Dios le envió una palabra oportuna a este siervo, y si hay alguno de ustedes en esta hora que ven, hermano, incierto el futuro por las diferentes circunstancias que usted está enfrentando, Dios le manda un mensaje: no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios, que Él te va a llevar a la victoria, Él te va a sacar adelante. El poder de Dios lo va a sacar adelante. El poder de Dios es el que nos hace, hermanos, impactar en nuestro mundo. No se puede de otra manera, sino a través de la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, seamos portadores de la gloria de Dios, el Salvador va a ser impactado 100%. La gloria de Dios va a ser derramada sobre este país, amado hermano. Algunos han profetizado que este país irá de mal en peor, pero la iglesia, amado hermano, tiene una visión diferente. Un país donde se predica el evangelio, un país donde la gloria de Dios lo visita, es un país en franco desarrollo y éxito para la gloria de Dios, y eso es lo que anhelamos para nuestra nación y para el mundo entero. Pero necesitamos el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados hermanos, por favor, no se dejen engañar por el enemigo. Algunos dicen: mire, eso es el bautismo del Espíritu, eso es las manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, eso es para los hermanos fanáticos, para aquellos que son fanáticos en el Evangelio. No se confunda, no confunda el poder del Espíritu Santo con el fanatismo. Cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida es para vitalizar nuestra vida cristiana, para que usted y yo podamos cumplir la misión del Señor que Él nos ha encomendado en nuestra vida. Amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no ha pasado de moda, hermano. Algunos dicen que fue para la época apostólica, ya no para nosotros. No es cierto. El Señor dijo: para cuantos lo anhelaran y lo quisieran en las generaciones, para ellos será la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu. En este tiempo de ayuno y oración que vamos a tener, es una buena oportunidad para que usted busque del Señor, para que usted prepare su corazón, para que usted le diga: Señor, impacta mi vida. Yo no puedo seguir, Señor, en esta rutina de muerte. Señor, impacta mi vida, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos para llevar tu gloria a cada persona que me rodea y a las naciones del mundo. Hermanos, necesitamos la unción del Espíritu, ¿no es cierto? Necesitamos la visitación del Espíritu Santo. Levante su mano y diga: el Espíritu Santo, necesito una visitación tuya en mi vida. Necesito un impacto de tu presencia en mi vida. Cuando la iglesia, hermano, es impactada, entonces nosotros vamos a llevar la gloria de Dios a las naciones. Y en tercer lugar, lo que impactó a esta iglesia, hermano, fue la convicción del regreso de Jesucristo. La convicción, hermanos, del calendario profético, de la realidad del futuro, hermanos, en las manos de Dios. Vean lo que dice, leímos del versículo 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entendemos que eran ángeles.
ángeles de Dios, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero que piense por un momento qué es lo que estaba pasando, hermanos, en el corazón de los discípulos. Porque nosotros cuando leemos esto, bueno, lo leemos, pero a lo mejor no nos sentimos impactados por la lectura, que es lo que estaba pasando en el momento. Pero imagínense usted, los discípulos habían estado con Jesús durante 3 años y medio. Habían oído su palabra, habían orado con Él, habían comido con Él. Bueno, habían aprendido tantas cosas al lado de Jesús durante esos 3 años y medio. Una linda relación, una linda comunión con el Señor. Luego lo ven en la cruz, entregando su alma al Creador. Lo vemos ahí, o lo ven ahí, hermano, en el sufrimiento de la cruz del Calvario. Luego ven que su cuerpo es tomado y es llevado al sepulcro. Luego saben que 3 días Jesús pasó ahí en el sepulcro. Pero luego también lo ven como el Cristo resucitado, que se aparece, dice, en varias ocasiones para testificar de que ahora en Él se había cumplido lo que el Padre había declarado, que su cuerpo no vería corrupción y que sería levantado entre los muertos, porque la muerte no podía, era imposible que lo retuviera. Entonces vemos que lo vieron ministrando, lo vieron muriendo en la cruz, lo vieron sepultado en la tumba, ahora lo ven resucitado, y ahora están viendo que ese Cristo resucitado, que durante 40 días estuvo apareciéndose en medio de sus discípulos, ahora lo ven ascender a los cielos. Hasta que una nube, dice, le cubrió de su mirada. Y viene el mensaje de los ángeles y dice: este mismo Jesús que ustedes ven, que ustedes han conocido, que ustedes han experimentado su poder y su gloria, sus bendiciones, su salvación, su perdón, su gracia, y ustedes han visto el poder de Él desplegado en la vida de tantas personas. Este mismo Jesús que ha resucitado entre los muertos, este mismo Jesús volverá por segunda vez. Ahora, claro, todo aquello que había acontecido durante esos 3 años y medio, hermanos, en la vida de los discípulos los impactó. Y creo, hermanos, que la iglesia del Señor será impactada para cumplir la misión cuando usted y yo no perdamos de vista el retorno del Señor Jesucristo. Cuando no perdamos de vista que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y Él esperará que cada uno de nosotros hayamos cumplido la parte que nos corresponde de la misión que nos entregó. Cuando Él venga, hermanos, por su iglesia, Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. A todos nos ha dado un talento, o más de uno. Y a todos nos va a pedir el Señor, mis hermanos, nos va a pedir cuentas. ¿Verdad que no nos gusta que nos pidan cuentas? Nos afligimos cuando nos piden cuentas. Rehusamos cuando tenemos que dar un reporte, cuando tenemos que dar un análisis, cuando tenemos que dar una información, cuando tenemos que dar cuentas. Pero hermanos, el Señor viene por segunda vez y Él nos va a pedir cuentas a cada uno. Él nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Él nos va a pedir cuentas de nuestra familia, los que somos cabezas de familia. Nos va a pedir cuentas por la profesión que nos dio. Nos va a pedir cuentas, hermanos, de las cosas que hicimos por Él y para Él. Nos va a pedir cuenta en detalle de nuestra vida. El Señor viene por segunda vez. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que predicar el Evangelio antes que Jesucristo regrese. Hay millones de almas, hermanos, alrededor nuestro que necesitan conocer del amor de Jesucristo. Y si usted y yo callamos, estas personas serán privadas de ir al cielo por haber callado la predicación del Evangelio. Jesucristo viene por segunda vez y Él va a pedir cuentas a cada uno de sus hijos. Prepárese, hermano, prepare su informe, prepare su archivo, porque el Señor le va a pedir cuentas cuando Él venga. Entonces, claro, cuando los discípulos fueron impactados por la vida y la obra de su maestro,
Cuando los discípulos fueron impactados por el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre sus vidas, cuando la iglesia fue impactada, hermanos, con la convicción del regreso del Señor Jesucristo al mundo, obviamente ellos, con un corazón inflamado de lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos comenzaron a impactar su mundo. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Amados hermanos, que impactemos nuestro círculo, nuestros oikos, como se enseña en el CCDL, la vida de todas aquellas personas que nos rodean y trascender a las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo hicieron? Les voy a mencionar algunas cosas, cómo esta iglesia impactada impactó su mundo. Número 1, hermanos, por medio del testimonio vigoroso del Evangelio. Dice el capítulo 2, versículo 14, que Pedro se puso en pie con los 11, es decir, que los 11 se pusieron en pie juntamente con él y alzó la voz y les habló diciendo. Ese testimonio, esa palabra que salió de la boca de este siervo, un testimonio vigoroso, vitalizado por la gloria de Dios en su vida, hermanos, causó un impacto tan grande en todos aquellos que estaban ahí y que habían visto el milagro del bautismo del Espíritu Santo y estaban impactados diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo a esta gente? Impactados por el poder de Dios, oyeron el mensaje, el testimonio de este hombre, mis hermanos, y los resultados fueron poderosos, usted sabe. Más de 3,000 personas nacieron de nuevo aquel día, gloria al Señor. Por el impacto de un hombre, hermanos, cuyo testimonio había sido impactado por el Espíritu, por la gloria de Dios, por la presencia de Dios en su vida. Y Dios espera que cada uno de nosotros, de la misma manera, hermanos, impactemos con nuestro testimonio a los que nos rodean. Una pregunta para reflexionar: ¿estamos impactando a los que nos rodean con nuestro testimonio cristiano? ¿O todavía nos avergonzamos de darnos a conocer como cristianos ahí donde trabajamos o donde nos movemos? ¿O todavía los vecinos no saben que somos cristianos? ¿O nuestra familia no ha sido impactado todavía? Estimado caballero, ¿su vida ha impactado a su esposa, ha impactado a sus hijos? ¿Su testimonio cristiano ha impactado a tus padres, estimado jovencito? Tu testimonio, tu vida, tu palabra, tu conducta, tu forma de ser, lo que refleja tu vida, está impactando a todos aquellos que te rodean. Esta es una realidad, mi hermano. Cuando el poder de Dios impacta la vida de una persona, mire qué lindo, siguiendo el ejemplo de Jacob, cuando la gloria de Dios, hermano, impactó la vida de este hombre, definitivamente todo su entorno cambió. Aún aquel odio de su hermano, pero era un odio a muerte, de su hermano Esaú, que se había comprometido y había jurado que el día que viera a su hermano Jacob sería el día que lo mataría. La raíz de amargura era tan profunda, la ira era tan grande, el odio. Pero sabe, hermanos, cuando Jacob llega delante de Esaú, dice la palabra que Esaú corrió hacia donde estaba Jacob, pero no para matarlo, sino para llorar en su hombro, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho un cambio poderoso en la vida de su hermano. A distancia, el Espíritu Santo, al ver, hermanos, la gloria de Dios reflejada en la vida de Jacob, hizo el milagro de sanar el corazón de su hermano que lo perseguía para matarlo. Hermano, eso es lo que hace Dios en la vida de un hijo de Dios. Cuando el testimonio de nuestra vida, mis hermanos, esté en ese tono, todos aquellos que nos rodean van a ser impactados con el Evangelio. Hay algunos que dicen, no me aguanto ni yo mismo. Pues el Señor lo va a cambiar. Y Él va a poner un testimonio diferente en su vida. Él va a poner su gloria en su vida. La otra cosa importante que vemos aquí como la iglesia impactó fue a través de la comunión, de la familiaridad, hermanos, de la iglesia, fundamentada en el amor de Dios. El capítulo 2, versículos 44 al 47 nos da un ejemplo de esa vida, hermanos, de comunidad, esa vida comunitaria que vivieron los primeros cristianos.
donde había amor, donde había verdadera coinonía, donde se amaban, donde se apoyaban mutuamente, donde se ayudaban, donde se respaldaban, donde no se criticaban el uno al otro para destrucción, sino se ayudaban para edificarse mutuamente, que es lo que el cuerpo de Cristo, hermanos, debe de hacer. No destruir, sino edificar. Dios nos ha puesto para edificar, no para destruir el cuerpo de Cristo. Eso se llama cáncer espiritual. Dios nos ha puesto dentro de la iglesia para que cada uno de nosotros podamos edificar la vida de otros, ayudar al desarrollo a través del amor de Cristo. Hermanos, se habló de la filosofía del comunismo, del socialismo, que hoy en día está en boga, pero el amor que la iglesia vivió en aquel tiempo no fue sustentada, hermanos, por la fuerza filosófica de un hombre o por las leyes de una asamblea nacional, sino que el amor que se desplegó en la vida de todos aquellos discípulos fue por el amor de Cristo que estaba en el corazón de ellos. De tal manera que se ayudaban, se bendecían los unos a los otros, se edificaban en la palabra, juntos, se edificaban en la oración, se edificaban en la llenura del Espíritu Santo, en la comunión unos con otros. Cuando uno tenía necesidad, los hermanos se despojaban de lo suyo para poder ayudar al hermano, para que saliera de su crisis, para que saliera de su necesidad. No había indiferencia a la necesidad de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Jesucristo estaba, hermanos, dominando el corazón de la iglesia. Y es lo que Dios quiere hacer, claro. Imagínese usted la comunidad donde se daba esto, porque generalmente era en los grupos familiares, porque era la manera como se extendió la iglesia en el primer siglo, a través de los hogares. Claro, cuando las personas veían, hermano, este amor derramado en esos grupos de personas. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. No es que venían al templo para ser salvos, no. Ahí en los grupos, en las casas donde se reunía la iglesia todos los días, ahí habían conversiones masivas, gloria al Señor. Los 3,000 que ganó Pedro el primer día cuando predicó, hermano, quedó opacado por los cientos de miles de cristianos que se unieron al cuerpo de Cristo a través del amor del Señor derramado sobre la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, en nuestro tiempo. Que el amor de Jesucristo pueda brotar por nuestros poros, amén. Que la gracia de Cristo pueda fluir en nuestra vida. Que en nuestro rostro, hermano, pueda verse la gloria de Dios en nuestra vida, para que el mundo sea impactado con el Evangelio. Y la otra cosa, por la vida de oración perseverante. La iglesia perseveró en oración. La iglesia tomó en serio la oración. Para la iglesia la oración no era un apéndice. Para la iglesia apostólica la oración era vida. La oración era una forma de vivir con Dios. Era un nuevo estilo de vivir con Dios. Hay 5 referencias de la oración en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. O sea, más de 1 por capítulo. Y eso significa, hermanos, que para Dios la vida de oración es importante. ¿Sabe que podemos cambiar el mundo a través de la oración? ¿Sabe que podemos impactar la vida de la familia a través de la oración? Podemos impactar nuestra comunidad a través de la vida de oración. Podemos, hermanos, traer almas a los pies de Cristo, derribar barreras, romper ataduras, quebrar cerrojos del enemigo a través de la oración. Cuando el pueblo de Dios busca al Señor, entonces van a suceder cosas maravillosas, mis hermanos. Dios va a desplegar su poder y su gloria sobre las naciones a través de la oración de sus siervos. Y hay otras cosas más, pero vamos a dejarlo hasta acá. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana. Señor, necesitamos ser impactados por tu gloria, ser impactados, Señor, por tu poder, para poder llevar, Señor, tu gloria a las naciones. Y esta mañana, mis hermanos, un desafío para cada uno de los que estamos acá. ¿Cuántos nos vamos a comprometer este día delante de Dios a ser guerreros de la cruz, a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado
de llevar su gloria, de llevar su mensaje, de llevar su palabra a todas las naciones, comenzando por los que están más cerca de nosotros. La misión de impactar nuestro mundo para todos aquellos que en esta mañana quieran tomar ese reto de Jesús para ser instrumentos de su gloria en este tiempo y provocar un cambio en esta nación y en el mundo. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie ahí donde están. Si usted acepta el reto del discipulado de llevar la gloria de Cristo a toda criatura y a todas las naciones, en esta mañana dígale: Señor, aquí está mi vida, Jesús. No quiero ser un espectador, quiero ser un protagonista del cambio que se ha de provocar, Señor, en mi hogar, en mi comunidad, en esta ciudad, en este país y en las naciones del mundo, Señor, a través del impacto de Dios sobre mi vida. Padre, aquí está mi vida, oh Dios, te la entrego. Aquí está mi vida, Señor, úsala. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Te pido que impactes mi corazón. Te pido que impactes mi vida, Padre, de tal manera que nunca llegue a ser la misma persona, así como impactaste la vida de Pablo, Señor, de Pedro, de Jacobo, Señor amado. Así también, oh Dios, aquí está mi vida, Señor. Toma mi vida, Padre. Quiero entregar, Señor, entregarme a ti, oh Dios. Oh Dios mío, quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Aquí está mi vida, Padre, úsala, mi Dios. Quiero, mi Dios, ser un instrumento de tu amor en las naciones. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, bendito Señor, gracias, Padre. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido por cada uno de tus siervos, de cada uno de tus hijos, Señor amado. Te pido que tú uses la vida de cada uno, Señor, para impactar este país, para impactar, Señor, nuestra comunidad, para impactar nuestra familia. Oh, Señor amado, que tu iglesia pueda avanzar, Padre. Oh, Jesús, que cuando tú regreses, Señor, miles, millones de almas más puedan llegar a tu reino, Señor amado, a través del testimonio de cada uno de tus hijos, Padre, a través del poder de Dios, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Mientras cantamos este coro, nos despedimos. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde y en las actividades de la iglesia también.